Tenemos el gusto de contar en la noche de hoy con la participación del doctor Adolfo Enrique Álvarez, médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en neuropediatría de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría o máster en sueño, eh, con la conferencia de hoy de epilepsia de origen genético. Buenas noches, doctor. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Doctora Yaisa, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por compartir este momento. Bueno, entonces empecemos. Entonces, lo primero es declarar conflicto de intereses. Este es un material que es de carácter científico, no promocional, y el único objetivo es presentar información relativa a enfermedades o condiciones de salud y pues declarar que el patrocinio de esta conferencia es por parte de Laboratorios Biomarino. Vamos a revisar algunos conceptos básicos sobre la parte que nos compete en epilepsia y en genética. Entonces, las epilepsias, que no es una única condición, conforman un grupo de síndromes neurológicos crónicos derivados de alteraciones en la función cerebral, que pueden estar asociados o no a otras condiciones patológicas. Cuando hablamos del análisis genético en enfermedades que son complejas, nos vamos a enfrentar a algunos problemas que nos dificultan tipificar una enfermedad como una condición genética. La primera es la penetrancia incompleta. La penetrancia incompleta es el concepto de aquella persona que presenta el alelo que predispone a una enfermedad, pero no tiene manifestación clínica. La mayoría de las condiciones de enfermedades tienen una penetrancia variable. Es así que una persona puede estar afectada con una enfermedad de una severidad muy leve, mientras que otra persona, incluso del mismo grupo familiar, incluso puede ser un hermano gemelo, tener una manifestación mucho más severa ante la misma condición genética. Esa penetrancia incompleta es uno de los factores que más ha dificultado realizar el ligamiento de las enfermedades. La heterogeneidad genética, que es un concepto, digamos que contrario al anterior, es cuando se tienen diferentes mutaciones, diferentes locus, diferentes genes que producen el mismo fenotipo de enfermedad. Entonces podemos tener condiciones clínicas en las que no hay una única mutación responsable. La otra situación es la herencia poligénica, y allí es donde vamos a situar la mayoría de las enfermedades humanas. Los patrones de herencia poligénica son aquellos en los que se necesita la coexistencia de no uno, sino varias alteraciones genéticas, y aparte de eso, los factores externos, los factores multifactoriales, donde el ambiente va a influenciar la manifestación o la presentación de la enfermedad. La otra dificultad en enfermedades para hacer análisis de ligamiento genético es la alta prevalencia en la población. Entonces, la epilepsia está dentro de las enfermedades neurológicas con alta prevalencia, y eso nos va a dificultar hacer estos análisis genéticos. En cuanto a la influencia genética de la epilepsia, es un concepto antiguo. Digamos que no estamos descubriendo el agua tibia. Hipócrates, cuando hace su tratado sobre la enfermedad sagrada, anota que el origen de esta enfermedad es hereditario como el de muchas otras. Y ya tenemos entonces afirmaciones en el 500 a.C. de la heredabilidad y el componente genético de la epilepsia. En los hindúes, que también tienen tratados amplios sobre medicina, hablan de la influencia de la herencia sobre la epilepsia. En los 1700, el doctor Tissot habla un famoso texto para quienes hemos trabajado en esto, el Tratado de la Epilepsia, que habla de los factores hereditarios que daban mayor predisposición a tener ataques epilépticos. Finalmente, la primera vez que se documenta una mutación específica es cuando hay una subunidad del receptor de acetilcolina, el CHRNA4, que logra demostrarse que está relacionado con una epilepsia idiopática. En 1995, estamos hablando ya de historia muy reciente, cuando se demuestra que la mutación de este canal es la responsable de la presencia de epilepsia frontal nocturna autosómica dominante en una familia. Y volvemos a lo que hablábamos de heterogeneidad. Existen otras mutaciones que pueden llevarnos al mismo fenotipo de enfermedad.
Cuando hablamos de epilepsias generalizadas, que históricamente siempre se ha pensado que son las que más influencia genética tienen y las que iban a ser más fáciles de demostrar, estas empiezan a encontrarse años más tarde, ya sobre finales de los 90, y se encuentran mutaciones descritas en la epilepsia neonatal familiar benigna en los genes que son de canales de potasio, voltaje dependientes, el KCNQ2 y el KCNQ3. Bueno. En cuanto a la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, este es el esquema de clasificación internacional de la Liga. Permítanme, voy a activar aquí un señalador. Ok. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Lo primero que nos plantea es que debemos clasificar cuál es el tipo de crisis, si son focales, generalizadas o desconocidas, si esto nos lleva a una epilepsia de carácter focal, generalizada o que combina crisis focales generalizadas o desconocidas, y de aquí a tipificar los síndromes epilépticos. Esta parte pues es en cuanto a la presencia de crisis. El siguiente punto en el diagnóstico es clasificar las etiologías, y dentro de las etiologías, entonces, etiologías en epilepsia tenemos las causas estructurales, las causas genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes o desconocidas. Y tenemos señalado con estas flechas aquellas en las que podemos encontrar influencia o causa genética. Lesiones estructurales, lesiones genéticas, obviamente, las alteraciones metabólicas y las de causa desconocida, que muchas veces estamos hablando de canalopatías, y esa es la explicación a que no podamos demostrar una alteración anatómica, no podamos encontrar un daño en una resonancia y si tengamos el compromiso funcional muy marcado. El otro punto, y queda aquí en este extremo, es la presencia de comorbilidades. Y la presencia de comorbilidades también tiene mucho que ver con la afectación genética. Entonces vamos un poco a desglosar todos estos conceptos. Entonces las enfermedades desde el punto de vista genético las podemos poner en tres grupos. Los defectos monogénicos, en los que hay un gen afectado, que puede ser dominante, recesivo, ligado a X o del ADN mitocondrial, y tenemos un gen afectado que produce una enfermedad, una relación 1 a 1, un patrón de herencia conocido, digamos que es fácil determinarlo desde el punto de vista genético, pero es poco frecuente, no es lo más frecuente. Entonces, pero ese es uno de los tipos de enfermedad genética, los defectos monogénicos donde un gen afectado nos lleva a una presentación de enfermedad. Los trastornos cromosómicos, cuando tenemos alteraciones, falta o exceso en un cromosoma completo o en una parte de un cromosoma, una duplicación de un brazo corto, una deleción de un brazo largo, partes de un cromosoma que al verse afectados cambian el funcionamiento. Y la gran mayoría de las enfermedades, no solamente de las epilepsias, de las enfermedades humanas, que son las enfermedades multifactoriales, donde hay una mutación, requiere la mutación de 2 o más genes, y el estilo de vida y medio ambiente como factores modificadores para favorecer la aparición de la condición patológica. Entonces aquí vamos a hacer, esta es una gráfica de la Liga contra la Epilepsia, del grupo de trabajo en genética, donde nos hace un pequeño resumen muy interesante. Lo que tenemos aquí son las cadenas de ADN, cómo esta cadena de ADN al desdoblarse nos genera un código genético, y cada una de las tripletas de este código genético nos va a codificar la aparición de un aminoácido. Esta secuencia de aminoácidos, tanto el tipo de aminoácido como el orden en que se conectan y la forma en la que se estructuran, es lo que nos va a determinar la aparición de una proteína. Entonces, mi profesor de genética decía, los humanos somos un grupo de proteínas flotando en solución salina y delimitados por bolsitas de material lipídico, y esa interacción armoniosa es lo que consideramos la vida. Estas proteínas entonces van a ser tanto la parte estructural en cuanto a las proteínas estructurales de las células, las proteínas estructurales de los tejidos, las proteínas estructurales de los tejidos conectivos, proteínas funcionales como las enzimas, como las hormonas, que son las que hacen toda la mensajería. Entonces, esto es la base del funcionamiento humano. Este humano entonces está compuesto por células. Estas células tienen su herencia en cromosomas, y los cromosomas son pues apilamientos de ADN. Esto que nos lleva a que este humano va a transmitir su herencia a su descendencia por partes iguales, y
este es el primer concepto en cuanto a heredabilidad de epilepsia. Entonces, cuando hablamos de mutaciones cromosómicas, esto es lo que tenemos, un cromosoma normal donde se sitúan varios genes y estos genes al coexistir producen una proteína. Cuando hay una alteración en el cromosoma, en este caso, por ejemplo, una grande lesión desde aquí hacia abajo, esto nos lleva a la pérdida de la producción de esta proteína. No está uno de los genes que se requieren, no se produce la proteína y esto nos va a llevar a una enfermedad. ¿Cuáles son las proteínas que nos llevan a enfermedad? Las enzimas, las hormonas, las proteínas estructurales, las proteínas que tienen que ver con el depósito de sustancias. Y entonces aquí tenemos las mutaciones relacionadas con la pérdida de una parte de un cromosoma. Las otras son mutaciones mucho más pequeñas en las que solo hay un par de bases mutados. En este caso, estas dos bases, la guanina y la citosina, que se van a mutar por una adenina y una tiamina, y esto nos va a llevar a que empiece la formación de la proteína, pero este aminoácido de aquí, esta tripleta no codifica para un aminoácido, entonces se interrumpe la formación. Esto también nos puede llevar a enfermedad. Esta proteína que se forma parcialmente, pero no completamente, no tiene la funcionalidad o no logra la estructuración que requiere y por eso nos lleva a enfermedad. Obviamente en este caso tenemos una manifestación mucho más severa, en este caso la manifestación puede ser más leve o demorarse más tiempo en verse. Entonces por eso tenemos cuadros que aparecen en edades muy tempranas o en edades mucho más tardías, dependiendo de la severidad de la alteración genética y dependiendo de la necesidad, porque si yo tengo una proteína que es fundamental para la transmisión neuronal y se altera, pues por supuesto vamos a tener una manifestación muy temprana, alteraciones de la cadena respiratoria, entonces tenemos crisis que empiezan en el periodo neonatal, pero también podemos tener alteraciones que son parciales en las proteínas que funcionan parcialmente y que nos llevan a un defecto de aparición más tardío. Entonces, los genes que están implicados en la presencia de síndromes epilépticos son de tres tipos. Los codificadores de canales iónicos, entonces canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro, canales de calcio. Ahí tenemos un grupo grande de enfermedades, de genes, perdón, que nos llevan a desarrollar tipos de epilepsia, de síndromes epilépticos. La otra, los que tienen loci específicos, entonces en el locus tal o en el locus aquel, se produce una epilepsia y no hablamos exactamente de cuál es el gen responsable, sino de cuál es la localización, cuáles son el locus o los loci específicos relacionados con esta condición. La otra que tenemos son los estudios epidemiológicos en los que podemos hacer estudios de asociación o de casos y controles. Entonces, lo que se hace es un análisis poblacional y buscamos variantes genéticas entre personas afectadas de un tipo de epilepsia o de una condición médica, la que sea, y personas no afectadas de la misma condición médica. Y esta comparación nos permite hacer una segregación de cuáles son las variantes genéticas que pueden estar relacionadas con esto. Entonces hablamos de estudios de asociación. Asociación de las mutaciones de este gen con esta enfermedad. Y aquí es donde hay un campo muy grande de investigación, hay un campo muy grande de trabajo y hay un campo muy grande de confusión porque entonces nos dicen, tiene una mutación del gen, lo que sea, con unos nombres además extremadamente largos, que se ha relacionado con esta enfermedad, con esta enfermedad, con este déficit, con esta deficiencia, con esta incapacidad. Quiere decir esto que podría ser, si no la causa, una parte de la causa, un determinante de esta enfermedad, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, cuando hablamos de la asociación, esa es la información que obtenemos. Esta mutación que tiene esta persona se ha relacionado con, y a veces la lista es muy larga, se ha relacionado con síndromes que tienen epilepsia, problemas de conducta, dificultades en el habla, trastornos digestivos. Y entonces yo empiezo a mirar si lo que tiene mi paciente se parece o no a eso. Ese análisis de ligamiento nos ayuda, pero la información que nos da no es tan precisa. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la interacción de los genes y el ambiente. Interacción de los genes y el ambiente quiere decir que
todas las situaciones a las que nos vemos sometidos parten de una base genética que se ve modificada por el ambiente. Entonces vamos a hablar de las situaciones puramente genéticas. Situaciones puramente genéticas son aquellas mutaciones en las que, alteraciones en las que la causa genética lleva a la enfermedad independientemente del ambiente. Voy a poner un ejemplo preciso. Trisomía 21, síndrome de Down. Si el ambiente es bastante bueno, síndrome de Down. Si el ambiente es muy desfavorecedor, síndrome de Down, con otra serie de complicaciones y de implicaciones, pero la enfermedad viene siendo la misma porque no depende del ambiente, sino de la composición genética. Situaciones puramente ambientales, también hay situaciones puramente ambientales. Traumatismos. Entonces, qué sé yo, una herida, un proyectil de arma de fuego, una caída, un atropellado, un envenenamiento. Son situaciones que están en el ambiente y que no podemos decir que sea completamente independiente de la genética, pero en general el ambiente es un determinante prácticamente de toda esta enfermedad. Entre este extremo donde es completamente genético y este extremo donde es completamente ambiental, encontramos todas las situaciones de la vida de la persona, incluyendo las enfermedades, pero no solamente las enfermedades, también los rasgos fenotípicos, los rasgos conductuales, la forma de pensar, está relacionado con cuál es mi composición genética y cómo el ambiente ha venido influyendo en esto. Y el ambiente es el factor nutricional, la salud, cómo está la situación económica, qué tipo de educación le doy, cómo está la condición política, cómo funciona la familia. Y aquí podemos poner toda la cantidad de círculos que ustedes quieran, que son todos los factores del ambiente que van a permitir o no que este potencial genético se exprese. Y se exprese en las situaciones buenas, como la capacidad de aprender, como la capacidad de ejecutar, como la condición funcional de la persona, y como las situaciones malas, como la enfermedad que pueda tener. Y entonces aquí tenemos enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Ah, pero es que tiene influencia genética. Sí, pero es que la influencia genética sí se va a ver modificada por un ambiente que favorece o desfavorece la presentación. Bueno, aquí ya vamos a hablar de puntos más precisos. Vamos a hablar de epilepsias que se relacionan con genes específicos y con cuáles son las proteínas afectadas. Entonces, epilepsias de inicio en el primer año de vida. Epilepsia neonatal familiar benigna. Entonces, cuadros muy benignos, cuadros que son transitorios, cuadros que pueden incluso ser autolimitados, como la epilepsia neonatal familiar benigna, relacionada con mutaciones en los canales de potasio. Y vamos al primer punto. Dos mutaciones distintas en dos genes distintos que producen la misma condición clínica. La epilepsia neonatal infantil familiar benigna, que es una mutación del canal de sodio. La epilepsia infantil familiar benigna, esta es la neonatal, la no neonatal, que está en el gen PRRT2. Esta es una proteína de transmembrana rica en prolina. Y ya nos vamos a cuadros mucho menos benignos, mucho más agresivos, como el síndrome de Ohtahara, donde se han establecido estas dos, pero probablemente tengamos otras mutaciones distintas. Aquí tenemos pues el número que se le asigna en la base de datos del OMIM. Aquí están los genes mutados y cuáles son las proteínas afectadas. Entonces, en este tipo tenemos la proteína ligante de la sintaxina 1 y la proteína relacionante al homebox aristales. Esto básicamente es las mutaciones que se relacionan, y volvemos a lo mismo. Tenemos una variabilidad genética, tenemos una severidad cambiante en las personas, pero tenemos un cuadro muy severo de una epilepsia temprana. Las encefalopatías epilépticas infantil precoz, y aquí tenemos esta serie de mutaciones, porque la verdad, primero, es una lista larga, segundo, pues no nos va a aportar mucho lo que necesitamos conversar, y esto es cambiante. Probablemente si volvemos a revisar esta misma lista actualizada hoy, tendremos una lista mucho más larga. Así que lo que quiero resaltar es que tenemos desde epilepsias muy benignas hasta epilepsias muy severas, determinadas por mutaciones puntuales en un gen.
Igual, epilepsia con crisis febriles predominantes, desde el cuadro muy severo del síndrome de Dravet, que está condicionado por una mutación del SCN1A en el canal de sodio, a epilepsia generada con crisis febriles plus, que suele ser de un pronóstico bastante benigno y que tiene que ver con una mutación del mismo canal de sodio, el mismo gen del SCN1A. Canales en los receptores de GABA, canales en receptores, canales metabotrópicos, en canales ionotrópicos. Y ahora el punto que creemos que es el más importante, aunque realmente tenemos aquí mucha variabilidad, y es lo tercero que hablábamos. Son cuadros que tienen una variabilidad clínica y una variabilidad genética. Desde la epilepsia de ausencia juvenil, la epilepsia hemoclónica juvenil, que se van a relacionar con una serie de mutaciones y que son cuadros clínicos similares, los cuadros de las epilepsias de la adolescencia, los cuadros de la epilepsia de la adolescencia, donde la epilepsia hemoclónica juvenil, las ausencias juveniles, la epilepsia tónico-clónica del despertar, se consideraban inicialmente como epilepsias distintas, como entidades distintas, y gracias a los análisis genéticos ya tenemos claro que es manifestaciones distintas de la misma condición clínica, y esta condición clínica tiene varios determinantes genéticos. Las epilepsias focales, que se consideró históricamente que las epilepsias focales eran de origen lesional, luego no eran de origen genético, y fíjense que ya encontramos una serie de epilepsias focales, y de hecho por ahí se inició, por la frontal nocturna autosómica dominante, que está relacionado con canales, con mutaciones puntuales y alteraciones en canales. Ahora, el punto tal vez en el que vamos a detenernos un poco más es en esto. Epilepsias asociadas con otras alteraciones. Entonces, la epilepsia generalizada con disquinesia paroxística, la epilepsia con disquinesia paroxística por ejercicio, la epilepsia de ausencia con ataxia episódica, la epilepsia focal con ataxia episódica, la migraña hemipléjica familiar con epilepsia, que siempre han sido enfermedades o condiciones que nos complican cuando vamos a tratar de entenderla. Entonces, hombre, es que ¿qué tipo de enfermedad tiene alguien que tiene epilepsia y tiene ataxia, que tiene migraña y tiene epilepsia, que tiene disquinesia y epilepsia? Entonces a veces tenemos la discusión, teníamos la discusión, ¿tiene epilepsia o tiene disquinesia paroxística? Los episodios le dan cuando hace ejercicio, una disquinesia paroxística kinesiogénica. Ah, pero es que también tiene epilepsia. Serán dos entidades, ya sabemos que es una mutación única que nos lleva a tener las dos manifestaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de situaciones que uno pensaría que no son tan de influencia genética. Aquí tenemos las malformaciones del sistema nervioso. Entonces, malformaciones del desarrollo de la corteza. Esta es una de las principales causas de retraso mental y epilepsia. En un nada despreciable 8% de pacientes con epilepsia pueden ser portadores de alguna forma de malformaciones del desarrollo de la corteza. Pero si hablamos de epilepsias focales de difícil manejo, la primera causa de cirugía de epilepsia en niños y la segunda más frecuente de epilepsia refractaria en adultos son las malformaciones corticales, que históricamente se consideraron como alteraciones adquiridas por disrupciones en el proceso de la embriogénesis. Sin embargo, cada vez más se viene encontrando, y ya tenemos que replantearlo, como unos eventos derivados de factores genéticos que, como habíamos hablado, pueden interactuar con factores prenatales que nos llevan a eso, o per se la presencia de algunos genes pueden producir malformaciones de la corteza cerebral. Y dentro de estos vamos a hablar de los que ya tenemos muy bien establecidos: la heterotopia nodular periventricular, en la que se han identificado dos genes, que tiene un patrón de este gen, el FLN, que está en el cromosoma X, con un patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X, y este que está en el cromosoma 20Q, que produce microcefalia, autosómica recesiva, epilepsia y trastorno del desarrollo cortical. Otro que está relacionado es este gen, el WDR62,
que se ha relacionado con la lisencefalia, microgiria, agiria, paquigiria, con formas de esquisencefalia y de microcefalia. Entonces, volvemos a la misma consideración. Tenemos el ciclo del ADN generando proteínas que a la final se manifiestan como lo que decimos. Ahora vamos a entrar en un capítulo bien importante y es que es las epilepsias mioclónicas progresivas. Las epilepsias mioclónicas progresivas no son una enfermedad, son un grupo de enfermedades. Son enfermedades neurodegenerativas. ¿Y qué quiere decir neurodegenerativas? La epilepsia per se en general es una condición no degenerativa, es una condición más bien estacionaria, incluso de curso benigno, pero estas situaciones, estos síndromes de epilepsia mioclónica progresiva, sí tienen un carácter degenerativo que tiende a la progresión de los síntomas y al empeoramiento de la condición clínica del afectado, del niño afectado, digámoslo así, porque básicamente vamos a hablar de niños que tienen condiciones que se van empeorando, se van deteriorando a lo largo del curso de la enfermedad. Estas enfermedades, estas epilepsias mioclónicas, tienen una heterogeneidad clínica, entonces pueden ser de rápida progresión, de más lenta progresión, tienden a estacionarse. El deterioro y la gravedad va a ser variable. Siempre son enfermedades raras, no es frecuente y endémico encontrar grupos con epilepsia mioclónica progresiva. Sin embargo, hemos encontrado algunos grupos familiares y anecdóticamente yo recuerdo que nosotros decíamos que la epilepsia mioclónica del Báltico solo se originaba en las zonas costeras del mar Báltico y en Samacá, Boyacá, donde teníamos una familia afectada. Básicamente la característica es que tenemos crisis mioclónicas, que es pues la característica dominante, pero no son las mioclonías benignas de una epilepsia mioclónica del lactante, sino unas mioclonías muy severas, la coexistencia con crisis tónico-clónicas y el deterioro neurológico que va en 2 puntos. En la parte cognitiva con la presencia de demencia y ataxia. Y me gusta mucho la palabra demencia cuando hablamos de este tipo de enfermedades involutivas, porque es que siempre que pensamos en demencia pensamos en la persona mayor que está alterando sus funciones. Pero resulta que cuando hablamos de un niño que pierde las habilidades que había adquirido, que cognitivamente se ve más deteriorado, que su funcionamiento personal se afecta y empieza a tener mayor dependencia del cuidador, está dentro del mismo cuadro de las características del concepto de demencia. El deterioro, la disfuncionalidad y la pérdida de funciones. Entonces, cuadros que son con crisis polimórficas de predominio de crisis mioclónicas y un deterioro neurológico progresivo que puede ser muy rápido o menos rápido hasta llegar a la incapacidad y por supuesto la muerte del paciente. Vamos a hablar entonces de los grupos que producen epilepsias mioclónicas progresivas. ¿Cuáles son las más frecuentes? La enfermedad de Umberstlumborg, la enfermedad de Láfora, la lipofuscinosis seroideas, las lipofuscinosis, las encefalomiopatías mitocondriales y la cialidosis. Estos son los grupos de enfermedades, no son los únicos, pero digamos que una gran mayoría de los casos están metidos dentro de este grupo. Entonces, vamos a hablar un poco de cada una de estas. Todas estas condiciones tienen un patrón de herencia autosómica recesiva, por lo tanto, la mayoría de los afectados van a estar dentro de parejas de padres consanguíneos, siendo entonces más frecuentes en poblaciones cerradas por razones políticas, por razones económicas, por razones religiosas, sociales, y en donde hay alta endogamia dentro de la misma región. Entonces, si tenemos una región, un municipio, una vereda, donde 2 o 3 familias llevan más de 5 generaciones coexistiendo, casi inevitablemente todo el mundo va a ser consanguíneo con los demás. El gen responsable de esta enfermedad de Umberstlumborg está tipificado aquí, en el OMIM número 254800, se llama el gen CSTB y codifica para la proteína cistatina B. Es una enzima inhibidora de la cisteína proteasa que inhibe la degradación celular después de la liberación de las enzimas lisosomales. Entonces las enzimas lisosomales
pues son altamente destructivas, se liberan al citoplasma, cuando se liberan al citoplasma empiezan a degradar la célula y esta proteína inhibe la degradación celular. Cuando no está presente, aumenta el deterioro y la alteración, el daño de la célula. La otra condición, la enfermedad del Áfora, aquí está su nomenclatura en la base OMIM, donde se han identificado dos genes. Este gen, el EPM2, que codifica la proteína de la tirosina fosfatasa laforina y es el responsable de la mayoría de los casos, el 80%, y este otro gen que es más recientemente descubierto, el NHLRC1, que codifica una proteína involucrada en el metabolismo del glicógeno. En este caso, dos genes distintos con dos proteínas distintas que no participan en la misma vía metabólica conducen a la génesis de la misma enfermedad. Con este descubrimiento de las mutaciones y de las entidades genéticas, muy probablemente, no ahora, pero en el mediano plazo vamos a tener que dar una nueva nomenclatura a muchas entidades conocidas y entonces ya no vamos a hablar de la enfermedad del Áfora, sino epilepsia mioclónica relacionada con el gen tal o con el otro gen. Y lo mismo va a ocurrir con las epilepsias. Ya no, probablemente muchos de los síndromes epilépticos van a cambiar de denominación y se llamará paciente con síndrome epiléptico por mutación tal. Y cuando la genética nos lleve a tratamientos, ingeniería genética, a modificaciones bioquímicas de los genes, probablemente vamos a tener nuevas expectativas terapéuticas. Por ahora, esto es lo que conocemos, varios genes que nos llevan a la misma enfermedad. Ahora, entonces, vamos a hablar de las lipofuscinosis ceroides. Las lipofuscinosis ceroides son un grupo de enfermedades, aquí las tenemos, son enfermedades de depósito lisosomal, y en este momento entonces se han tipificado 14 enfermedades. Podrían ser en el futuro más, probablemente, pero en este momento estas son las que tenemos. 14 enfermedades que se caracterizan por la edad de inicio y el fenotipo, y obviamente se caracterizan por el gen afectado y la proteína deficiente. Estas enfermedades ocurren algunas desde la infancia muy temprana, otras en la adolescencia y algunas en la edad adulta. Y lo que ocurre es que se va a depositar un lipopigmento que es fluorescente dentro de los lisosomas. Entonces, múltiples mutaciones que llevan a alteraciones de proteínas que conducen al acúmulo de un lipopigmento. Volvemos a lo mismo, múltiples etiologías que nos llevan a la misma condición clínica. Entonces aquí tenemos las condiciones clínicas que nos conducen a lipofuscinosis ceroide. Vamos a hacer énfasis en algunas cosas. El tipo 1, que es el grupo de inicio infantil clásico, infantil tardío, juvenil o adulto, es decir, puede aparecer a lo largo de muchas edades de la vida. El gen responsable es el PPT1, y la proteína afectada es la tioestearasa de palmitoil proteína. Este es uno sobre el que vamos a hacer un poco de énfasis, la lipofuscinosis ceroide tipo 2, que nos produce la forma clásica infantil tardía y sus formas atípicas, que son la infantil, la juvenil, la prolongada. En este caso, el gen afectado es el TPP1 y la proteína es la tripeptidilpeptidasa tipo 1. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque si ustedes lo ven dentro del grupo de la lipofuscinosis ceroide, hablamos de el 25% de los casos, por lo menos de lo que hemos documentado, pero especialmente ¿por qué? Porque en esta entidad disponemos de tratamiento. Entonces, si hacemos una búsqueda, diagnosticamos una lipofuscinosis ceroide, y ahora vamos a hablar un poco de la parte de herramientas diagnósticas, tenemos una posibilidad del 75% de estar en una de las condiciones que no son tratables. Pero visto por el otro lado, un 25% de estos pacientes son potencialmente tratables. Y entonces, por eso tenemos que ser muy acuciosos en la búsqueda de estos casos. Porque si yo encuentro un paciente que tiene una condición que no es tratable, que es muy severa, pues por lo menos tengo claro cuál es su situación y hacia dónde va a evolucionar,
porque ya conocemos los fenotipos de la enfermedad en cada una de estas variedades. Pero si encontramos una que tenemos la disponibilidad de tratamiento y la esperanza es que tengamos cada vez más tratamientos para otras formas de enfermedad, pues le podemos ofrecer a un niño la posibilidad de un tratamiento que no solamente sea el tratamiento sintomático de las crisis, sino el tratamiento de la condición genética, de la condición médica, el reemplazo que nos va a favorecer la modificación del pronóstico de la enfermedad. Entonces, por eso este es el punto en el que hacemos énfasis. Tenemos otro cuadro como el juvenil clásico, donde el gen es el CLN3, la entidad pues es la lipofuscinosis tipo 3, de cuadro juvenil clásico. Hay un cuadro que es este, el 4, que es del adulto, que es autosómico dominante, variante infantil tardía y del adulto. Bueno, y de aquí en adelante, pues 14 tipos. De estas 14 tipos tenemos formas de presentación infantil temprano, infantil tardío, juvenil, del adulto, congénita, y son muy variables. Uno pensaría, digamos que inicialmente la clasificación decía si es de inicio infantil, si es de inicio juvenil, si es de inicio... Pero en este momento ya sabemos que la misma mutación nos puede producir diferentes manifestaciones y volvemos a lo que habíamos hablado de la heterogeneidad, en la que el diagnóstico no lo vamos a hacer por la clínica, si es de inicio temprano, si es infantil tardío, sino cuál es la mutación, cuál es la enzima, y eso nos dirige hacia cuál es el posible tratamiento. Siguiendo con las epilepsias mioclónicas progresivas, el otro grupo importante son las encefalomiopatías mitocondriales, que son un grupo grande de enfermedades en las que hay mutaciones del ADN mitocondrial. Lo más frecuente cuando se asocia a epilepsia mioclónica progresiva es el síndrome de Merff, en el que tenemos encefalopatía, miopatía con fibras rojas rasgadas. Entonces en la microscopía electrónica el patrón del daño de las fibras musculares es bastante típico, casi siempre causada por esta misma mutación en el ADN mitocondrial. Sin embargo, pues hay otras 14 mutaciones que también se han relacionado con la enfermedad con mucha menor frecuencia. Y el patrón de herencia pues es mitocondrial y viaja de vía materna, y el grado de heteroplasmia en diferentes tejidos va a determinar la severidad del fenotipo. Entonces puede ser muy severo, una progresión muy rápida, puede ser menos severo. La otra es el síndrome de Melas, donde tenemos encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios que semejan a stroke, ACV, en donde tenemos también una mutación del ADN mitocondrial, también se transmite por vía materna, también vamos a tener afectación variable. Y el otro grupo son las cialidosis, que son enfermedades lisosomales asociadas con la deficiencia de la cialidasa o neuraminidasa, y estas enfermedades también pueden tener deficiencia beta-galactosidasa, en la que tenemos uno de los patrones de presentación es la epilepsia mioclónica progresiva, pero la aparición no es tan temprana, es más hacia la adolescencia. En estos casos, la duda diagnóstica es más compleja porque vamos a tener la aparición tardía de síntomas de un paciente que ha tenido una evolución previa normal o cercana a lo normal, con un desempeño inicial aceptable, que después empieza este deterioro y obviamente es mucho más angustioso. Ahora vamos a hablar entonces de las pruebas moleculares. ¿Qué vamos a decir de las pruebas moleculares? Las pruebas genéticas consisten en utilizar información genética, básicamente secuencias de ADN, y ahí entonces tenemos varias listas, varios tipos de estudios. Las pruebas que buscan la genómica, la exómica, la metabolómica. Básicamente correlacionamos la información genética para tratar de hacer diagnósticos. Nos permite hacer el diagnóstico de una persona que tiene una enfermedad declarada o sospecha de ella. Entonces, si yo ya conozco cuál es el patrón genético de una enfermedad, volvamos a alguna de las anteriores, una epilepsia mioclónica progresiva, y yo ya sé que estoy dentro del grupo de las lipofuscinosis ceroides, entonces hago una prueba para confirmar que esa es su enfermedad. O cuando yo tengo la sospecha, definitivamente me parece que esto es,
hago una prueba genética y si la mutación coincide con la que se le ha achacado la enfermedad, entonces puedo confirmar ese diagnóstico. La otra utilidad de pruebas moleculares genéticas es predecir el riesgo. Cuando sabemos que en una familia hay 2, 3 afectados de cualquier condición médica, pero pues para lo que nos compete, de una epilepsia o de una condición neurológica degenerativa, y ya sabemos que hay afectados, yo puedo hacer la búsqueda antes de que tenga síntomas, a buscar pacientes presintomáticos o que están iniciando y decir definitivamente este paciente tiene esta condición médica. ¿Cuál es el problema? En este momento aquí tenemos más de 2000, pero digamos que cada día vamos a tener más y más y más pruebas genéticas para uso clínico. Estas pruebas genéticas van dirigidas a trastornos genéticos raros. Entonces tenemos muchas pruebas que nos permiten diagnosticar muchas enfermedades, pero que las sumamos todas, siguen siendo muy poco frecuentes. Generalmente se utilizan o se aplican en utilidad en los trastornos que siguen patrones de herencia mendeliana. Entonces, donde yo encuentro una mutación y puedo rastrearla con un patrón autosómico dominante, con un patrón autosómico recesivo, dependiendo del tipo de compromiso que tenga, ligado al X. Y esto nos lleva a que el significado clínico de las pruebas puede producir confusión, porque muchas veces el resultado que obtenemos es el significado de esta alteración genética es incierto. Y para la persona que tiene un conocimiento somero de la parte genética, esto significa que no tenemos certeza. Pero para la persona común, para el familiar, para el paciente, cuando le dice esta alteración, esta mutación de la que es portador, tiene un significado incierto, pues es una fuente de miedo, confusión, preocupación, estrés, y entonces se la comenta a su médico. Realmente la mayoría no tenemos el conocimiento para decir este significado cuál es, cómo aclaramos esto. Entonces va al genetista y finalmente puede recibir alguna información un poco más clara, pero inicialmente tenemos mucha confusión. Entonces vamos a hablar de pruebas específicamente dirigidas hacia cuadros de epilepsias de origen genético. Aunque hay muchos genes relacionados con muchos tipos de epilepsia, y como ya veíamos, varios genes en el mismo tipo de epilepsia, o un gen que tiene variabilidad. Algunas que se pueden utilizar como pruebas diagnósticas. ¿Qué es como prueba diagnóstica? Yo ya conozco la mutación, yo ya sé cómo funciona la enfermedad y me permite hacer el diagnóstico, aclarar el diagnóstico o establecer el tratamiento. Y estos son los casos en los que hay pruebas que tienen valor clínico, es decir, me permiten a mí, como médico tratante, un diagnóstico o un tratamiento. Las epilepsias del lóbulo frontal nocturno autosómica dominante, predominantemente adolescentes y adultos, y de acuerdo con la mutación, tanto el tratamiento como la evolución pueden ser distintas. En el síndrome de Dravet, que ya vimos la serie de mutaciones que hay, y en este tipo de síndromes casi que lo que buscamos con la confirmación genética es tener la tranquilidad de que la evolución de la enfermedad no es porque no la estemos tratando adecuadamente. Entonces, cuando yo digo, mire, aquí tenemos un síndrome de Dravet, esta es la mutación que tiene, y ya sabemos que esta mutación nos produce una epilepsia muy severa, que no responde a los tratamientos, que progresivamente lleva al deterioro, que el pronóstico de muerte es muy alto en los primeros años de vida, me da cierta orientación en el tratamiento y me da cierta tranquilidad de decir, no es que yo no haya podido tratarlo, es que esta es la enfermedad, es así. Y a uno como clínico, cuando dice, mire, esta es una enfermedad que no es tratable, uno hace su mejor esfuerzo, pero tiene tranquilidad. No hay como la idea de que puede tener uno la conciencia de, ¿será que si yo hubiera hecho otra cosa, si hubiera otro tratamiento, habría evolucionado distinto? En este caso, pues eso nos ayuda. Síndrome de Ohtahara, una encefalopatía también, empieza muy temprano, la evolución es muy tórpida, y comprobarlo genéticamente nos ayuda para dos cosas. La primera,
para tener claridad de qué es lo que está pasando, y la segunda para hacer un asesoramiento genético. Otros cuadros menos frecuentes, son muy poco frecuentes, pero que nos ayudan a hacer el diagnóstico: las epilepsias con disquinesia paroxística relacionada con el ejercicio, las epilepsias con ataxias progresivas. Esto no es una condición, son un montón. Epilepsias que cursan con ataxia progresiva y uno los diagnostica en retrospectiva. Empezó con crisis en la infancia, el desarrollo estuvo como regular, pero cuando empezó a tener problemas de movimiento se los achacamos a que el desarrollo estaba alterado, o a los fármacos, o a la progresión de la epilepsia, hasta que llegamos que es un paciente que tiene un compromiso motor realmente serio, que es independiente de la epilepsia. Entonces, estas condiciones progresivas degenerativas nos dan mucha información diagnóstica y nos dan la posibilidad de hacer un asesoramiento a esta familia. Epilepsias con regresión del desarrollo y especialmente el lenguaje. Entonces, cuando yo tengo una aparición de epilepsia, crisis de inicio temprano o crisis de inicio en la infancia, que aparte de eso tiene regresión del desarrollo, sobre todo en el lenguaje, pero no limitado al lenguaje, tengo que pensar en lipofuscinosis esteroide y específicamente en la CLN tipo 2. ¿Y por qué específicamente en la CLN tipo 2? Porque ese es el cuadro clínico típico: epilepsia, crisis que son fotosensibles, regresión en el desarrollo, especialmente en el lenguaje, pero no solamente en el lenguaje, y eso nos permite hacer el diagnóstico. Como decíamos, en este caso, vamos a hablar un poco de eso, tiene posibilidad de un tratamiento específico que modifica el curso de la enfermedad. Entonces, un test genético me permite establecer la etiología, nos evita hacer procedimientos adicionales. Una vez que yo ya tengo un diagnóstico, ya dejo de seguir haciendo pruebas y pruebas a ver qué es lo que está ocurriendo, y nos permite hacer consejería genética. En algunos casos, nos permite optimizar el tratamiento. Hombre, es que tiene esta mutación que produce un síndrome de Dravet y ya sabemos que responde a unos fármacos y empeora con otros. Por lo menos yo sé qué debo evitar de tratamientos y qué debo ofrecer como tratamiento de primera línea. En las epilepsias mioclónicas progresivas, la sospecha de encefalomiopatía mitocondrial o en la enfermedad de Umberry-Lundborg, pues nos permite hacer un diagnóstico de cuál es su condición. Y en las enfermedades mitocondriales, siempre el análisis de ADN mitocondrial nos permite confirmar el diagnóstico. Es mucho menos invasivo que hacer una biopsia muscular o hacer una biopsia cerebral, y aparte de eso nos permite detectar portadores asintomáticos. Entonces, recuerdo una familia que en la época de interno tuvimos con 3 o 4 hijas afectadas con una síndrome de Leigh, y resulta que cuando se logró diagnosticar, pues teníamos una mamá portadora que ya iba por el 4.º caso de hijas fallecidas. Entonces, si hubiéramos tenido un enfoque más claro, estamos hablando del siglo pasado, ya cuando yo era interno, el doctor Faber, que por aquí lo he conectado, también era interno, hubiéramos podido de pronto enfocar la situación de un modo distinto, que ya las herramientas modernas nos permiten enfocar más precisamente esta situación. Entonces, para resumir, existen diferentes determinantes genéticas de la epilepsia. Uno, la predisposición. Entonces, ¿esta predisposición qué significa? No todas las personas que se exponen a un factor de riesgo desencadenan epilepsia. No todos los niños asfixiados prematuros desarrollan epilepsia. No todas las personas después de un trauma craneoencefálico desarrollan epilepsia. Tiene o no tiene predisposición. Y entonces en estos genes de predisposición es donde encontramos muchas situaciones adquiridas. Las enfermedades monogénicas, estas son del grupo de puramente genéticas, gen mutado, enfermedad presente. Las enfermedades cromosómicas, pero es que las enfermedades cromosómicas no nos vamos a un solo síntoma. Síndrome de Down puede tener epilepsia, de los casos, pero no es la única situación. Condiciones multifactoriales, donde están la mayoría de las enfermedades, la mayoría de las epilepsias,
donde hay mutaciones genéticas que se relacionan o interactúan con un ambiente que las modifica para favorecer la aparición y condicionar la severidad de la enfermedad. Y si nos salimos de las epilepsias a hablar de otras cosas, si yo tengo una enfermedad multifactorial como la diabetes, tiene que ver con cuál es mi predisposición genética, cuál es mi carga genética de enfermedad y cuáles son mis hábitos de vida para que la enfermedad se desarrolle más o menos, más temprano o más tarde, más severa o menos severa. Establecer una condición genética causal o una condición genética asociada nos permite hacer un diagnóstico temprano y un diagnóstico temprano con un pronóstico ya establecido y nos permite elegir el tratamiento. Y hay un ejemplo para nosotros muy claro. El paciente que tiene esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa incluye epilepsia, no solamente epilepsia. Las lesiones de piel, las lesiones estructurales del cerebro, pero desde el punto de vista de epilepsia, encontrar las lesiones en la piel me orienta hacia el diagnóstico y si yo confirmo esto y es una condición genética, me permite, 1, saber que tengo que buscar lesiones en otros órganos. 2, saber que la severidad de esto suele ser más compleja. 3, saber que probablemente voy a desarrollar otros síntomas como un trastorno autista. 4, saber que hay un perfil de medicamentos anticrisis que es más adecuado para este tipo de condición. Lo otro es hacer un asesoramiento genético, porque es que muchas veces le ayuda mucho más a la familia que uno le diga, mire, esta es una condición severísima, es así, es así, es así, el pronóstico es horrible, pero yo ya le estoy dando una información real y la persona ya sabe qué sentarse a decirle, algunos de estos casos evolucionan bien, pero la mayoría mal. Entonces ya tener un punto diagnóstico que nos da un pronóstico, pues ayuda. Definir las expectativas para el paciente y para nuevos casos, porque es que también yo puedo llegar a la conclusión de decirle, mire, esto tiende a repetir con un porcentaje de tanto. Y entonces ya estamos hablando de la expectativa reproductiva de la persona, del grupo familiar, de la siguiente generación. Y diagnosticamos una condición en la que a veces le decimos, mire señora, esto tiende a repetir y se transmite por vía materna, entonces el problema no es solamente usted, sino sus hermanas, y usted ya tiene 2 hijas que están en edad de reproducirse y que en cualquier momento podría. Entonces, estamos hablando de riesgo de recurrencia y cuál es la expectativa de casos y de la familia. Entonces, esto hay que tenerlo claro. La forma en la que la genética puede determinar la epilepsia, cuándo debemos establecer una condición genética y para qué nos sirve. Y esto es importante porque es que todos los días tenemos más pruebas disponibles, tenemos más diagnósticos disponibles, tenemos más paquetes disponibles de cosas y hay que tener muy claro a qué nos estamos enfrentando porque la situación tampoco es vamos a pedirle todas las pruebas posibles a todos los pacientes posibles y entonces estudiar cualquier caso de epilepsia se vuelve extremadamente largo y desmesuradamente costoso, obviamente. Entonces, bueno, esto era lo que yo quería comentarles.